¿Cómo se ve si está grabando? Estaba grabando. Sí, pero que está funcionando el micrófono, por ejemplo, si hubiera estado cerrado o algo así. Ah, no, no, sí está. Por ejemplo, ahí. Hable. Ahora vamos a comenzar la clase. Ok. Ya, profesor. Le voy a juntar Listo. acá para que no le. Muchas gracias. Buenas tardes, estimados alumnos. Hoy vamos a hablar de presupuestos. Vamos a tener las herramientas necesarias para poder desarrollar un plan financiero. En esta sesión vamos a tratar diversos temas que tienen que ver con la planificación. Vamos a ver el objetivo de la planificación, cuáles son los aspectos de la empresa que es necesario planificar y, derivada de esa actividad que va a desarrollar la empresa, deducir el plan financiero y las necesidades de financiamiento que tiene la empresa con el objeto de cumplir su plan de actividades. Vamos a ver también qué ocurre cuando no hay un adecuado plan financiero. Veremos cuáles son las necesidades de financiamiento relacionadas con el crecimiento de la empresa y veremos cómo se efectúa la planificación de las necesidades de capital. El objeto de la planificación es determinar anticipadamente los recursos financieros que se requieren para realizar las operaciones de la empresa en un periodo de tiempo. La empresa necesita desarrollar actividades de compras, ventas, de marketing, de investigación y desarrollo, todas las actividades que normalmente desarrolla la empresa y deben ser programadas. Voy a comenzar de nuevo. El objeto de la planificación es determinar anticipadamente los recursos que se requieren para realizar las operaciones de la empresa en un periodo de tiempo. La empresa va a desarrollar numerosas actividades durante el año y es necesario entonces determinar qué actividades van a hacer y cuáles son los requerimientos de capital que tienen esas actividades. Esto implica determinar los flujos financieros relacionados con las operaciones, los flujos relacionados con las necesidades de inversión y definir el financiamiento de los activos que son necesarios para la operación de la empresa. Adicionalmente, debe tener presente que los dueños de la empresa esperan recibir dividendos. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta en la planificación financiera el pago de dividendos. ¿Cómo se inicia un plan, una planificación? Estamos hablando de una planificación anual que está inserta en la planificación estratégica de la empresa. La planificación estratégica es un proceso de planificación de largo plazo donde debemos definir la visión, la misión y los objetivos estratégicos que sirven de orientación para los planes anuales. En este caso nos vamos a referir al plan anual. El punto de partida de cualquier planificación anual es la determinación de las ventas. Es necesario dejar claramente establecido y por escrito las cantidades
que se piensa vender, los precios a los cuales se van a vender esas cantidades, los lugares geográficos y la política de plazos que le vamos a dar a los clientes para que paguen sus deudas. De la misma manera, vamos a definir las cantidades que necesitamos comprar para cumplir nuestro plan de ventas. Por lo tanto, debemos fijar también las cantidades y los precios a los cuales vamos a comprar y asimismo definir las personas, las empresas que nos van a proveer de estos elementos en la cantidad y en la calidad que nosotros necesitamos. Definidas las compras, considerando lo que vamos a vender y las variaciones de inventario que necesitemos proveer, determinamos el costo de los productos vendidos. De esa manera podemos obtener el resultado bruto de la operación que vamos a lograr. Pero no solamente tenemos ventas y costos, también es necesario incurrir en muchos gastos de diverso tipo, entre ellos las remuneraciones, que normalmente es un rubro importante dentro del proceso de la empresa. Las remuneraciones están asociadas a contratos de trabajo y puede haber programadas para el año negociaciones colectivas que van a significar aumentos de costo de remuneraciones. Asimismo puede haber variaciones de costo también por aumentos de personal que se requiera o disminuciones de personal o algunos incentivos especiales que se quiera definir para los trabajadores. El marketing debe ser también diseñado específicamente, indicando campañas, introducción de nuevos productos, todos estos actividades que requieren recursos y van a significar consumo de recursos. Estos valores, estas actividades tienen que ser transformadas entonces en valores para que puedan incorporarse al plan financiero. Y los gastos administrativos deben ser planificados también detalladamente, indicando cuáles van a ser, por ejemplo, los gastos en arriendos de oficinas, arriendos de vehículos, en servicios como luz, agua, gas, consumo de materiales de oficina, servicios que se compren de computación u otros. Todos estos elementos se definen primero en unidades físicas y luego se valorizan para efecto del plan financiero. Si nosotros hemos definido estos elementos, si nosotros hemos definido los elementos indicados, ventas, costos y gastos, podemos formular el estado de resultados estimado. Tenemos todos los antecedentes para formular el estado de resultados estimado. Ahora, si calculamos si definimos nuestro plan de activo fijo, tenemos los elementos para ver cómo va a variar el activo fijo. El plan de actividades de ventas va a determinar las necesidades adicionales de activo fijo. Es posible que sea necesario comprar nuevos locales o mobiliario para nuevos locales de venta. Eso significa inversión en activo fijo. En una empresa productiva, un aumento de producción puede requerir la
adquisición de máquinas, de nuevas máquinas, y por lo tanto tenemos que gastar durante el año una cantidad de recursos en la compra de activos fijos. Definidos los activos fijos y las ventas y los costos y gastos, estamos en condiciones o tenemos los elementos para definir nuestro activo circulante y nuestro activo fijo, y por lo tanto estamos en condiciones de determinar las necesidades de financiamiento. En términos contables, tenemos definido nuestro activo y debemos definir nuestro pasivo. Para eso entonces tenemos que ver cuáles son las fuentes de financiamiento más adecuadas y definir entonces cuáles son los montos de cada una de las fuentes. Teniendo definido entonces nuestro activo y nuestro pasivo, estamos en situación de formular el estado de situación estimado. Y con los antecedentes, con todos los antecedentes anteriores, podemos definir, formular el estado de flujos de efectivo estimado. Veamos cuál es el proceso de formulación de los presupuestos. Hemos visto que los presupuestos de ventas y de gastos permiten calcular el estado de resultados estimados del periodo. El volumen de ventas, pero esto no es el único antecedente que necesitamos para hacer nuestros estados estimados. Necesitamos determinar también nuestro estado de situación. Para tal efecto, tenemos que determinar los componentes del estado de situación, tanto del activo circulante como del activo fijo. El volumen de ventas, entonces, y las condiciones asociadas a las condiciones crediticias concedidas a los clientes, el plazo que le estamos dando para que paguen su deuda, nos permite determinar los ingresos por venta y los incrementos en las cuentas por cobrar. De tal manera que, considerando los saldos anteriores, si estimamos el incremento de las cuentas por cobrar, podemos saber cuál es el monto de las cuentas por cobrar que habrá al final del periodo. Los presupuestos de costo de venta y de compras o de producción en una empresa productiva permite determinar las variaciones en las existencias y por lo tanto determinar el monto de las existencias al final del periodo. La variación del efectivo es el último valor dentro del circulante que tenemos que determinar después de definir las formas de financiamiento y su costo en intereses, las inversiones en activo fijo y los dividendos. La variación del rubro efectivo es un elemento que se calcula por un método iterativo. Es el resultado de los demás cálculos, es el que determina el saldo de la cuenta efectiva. Además, entonces, teniendo definidos las cuentas por cobrar, las existencias y el efectivo, tenemos definido
el activo circulante y debemos valorizar, llegar a saber cuál es nuestro activo fijo. El plan de inversiones es el que nos permite definir los valores del activo fijo. Nosotros conocemos a esta altura cuáles son las necesidades de incremento del activo fijo, puesto que sabemos cuáles son los incrementos en nuestros programas de venta. Por lo tanto, debemos valorizar las compras de activos fijos que se van a realizar, tanto para ampliación como reemplazo si fuera necesario, y así determinamos el monto de inversiones en activos fijos que se van a realizar durante el año. Tomando el saldo anterior, le agregamos el cálculo de las adquisiciones nuevas y obtenemos el valor del activo fijo al final del periodo. Con estos dos elementos tenemos definido el activo circulante y el activo fijo de nuestro estado de situación estimado. Finalmente, tenemos que definir el financiamiento, o sea, los pasivos a corto y largo plazo, y eventualmente los aportes de capital o retención de utilidades y pago de dividendos. Las alternativas que tenemos son diversas, pero siempre debemos tener presente los elementos de riesgo que están implícitos en la composición relativa del pasivo. Por eso que debemos definir los préstamos a corto plazo y los préstamos a largo plazo en relación con los aportes de capital que desea hacer la empresa. Simultáneamente, se debe definir la política de dividendos, o sea, definir los dividendos que se van a pagar, que como contraparte tienen una fuente interna de financiamiento, que es la retención de utilidades. En la pantalla ustedes pueden ver un ejemplo de la formulación de un presupuesto anual. Hay muchos datos que están simplificados, pero nos pueden servir como una representación de lo que yo les he explicado hasta este momento. Para simplificar, hemos trabajado con una empresa que se inicia, que suponemos que se va a iniciar el 1 de enero, y vamos a planificar el primer año de operaciones. Eso nos va a significar determinar su estado de situación, el estado de resultados al final del periodo y el estado de flujos de efectivo del año. Todos ellos estados estimados. Tenemos ventas por 10.800. Este no es un número arbitrario, sino que se deriva del cálculo de las unidades que se van a vender a un precio determinado y de una política de crédito a los clientes, que en este caso es de 30 días y un 100%, para simplificar los cálculos, un 100% va a ser venta a 30 días. El costo de las ventas va a ser 7.000 y eso corresponde a la valorización a precio de costo de las ventas del renglón anterior. Las compras van a ser 7.200 porque se requiere mantener una existencia de 200 para efecto de cumplir los compromisos de entrega.
Los gastos administrativos los vamos a estimar en 2.400, que se pagan todos a 30 días. Recuerden que estos gastos administrativos son arriendos, luz, agua, pueden ser otros tipos de gastos también, como gastos de investigación, capacitación del personal, etc. Los intereses se calculan de acuerdo al financiamiento. Si pedimos más crédito, tendremos más intereses. Si pedimos menos crédito, tendremos menos intereses. Se omiten las depreciaciones, que es un elemento importante dentro de la planificación, para simplificar el ejercicio. Vamos a suponer un impuesto de renta de 20% que se paga al año siguiente. En este ejemplo, ustedes saben que la ley tributaria chilena establece el pago de los impuestos durante el año a través del mecanismo que se denomina los PPM o pagos provisionales mensuales. Las inversiones en activo fijo serán 8.000 pagadas al contado durante el año, y ustedes saben que esto también, esta cifra está respaldada por una lista concreta de compras de máquinas, de edificios, de oficinas, de vehículos, etc. Y las compras a proveedores serán a 30 días. Hemos negociado con los proveedores en este ejemplo que el pago es a 30 días, el 100% de las compras. Los préstamos van a devengar un interés del 6% anual desde el 1 de enero, para simplificar también, y los intereses se supone que se van a ir pagando dentro del año, al final de cada mes, y hay un plazo de gracia para el principal de 2 años, así que no va a haber amortización de crédito en este periodo. Con estos números que ustedes deben tener presentes para las explicaciones con estos números que ustedes deben tener presente para las explicaciones que vamos a ver a continuación en las láminas, vamos a desarrollar los 3 estados financieros estimados. Veamos el estado de resultados estimado. Las ventas están determinadas, hemos dicho que son 10.800. El costo de las ventas lo restamos del costo de las ventas, el costo de las ventas lo restamos de las ventas, y también restamos los gastos de administración, todos los gastos en que se espera que la empresa tenga que incurrir. El rubro de intereses lo dejamos pendiente, puesto que no sabemos cuál es la composición de la deuda que vamos a tener. No sabemos cuánto vamos a pedir a los bancos, y por lo tanto todavía no podemos calcular los intereses. Los vamos a calcular cuando se definan los préstamos. Pero desde ya les anuncio que una vez que los intereses en el ejemplo que yo he puesto son 270, y por lo tanto, una vez definido el número, podemos calcular la utilidad antes de impuesto, los impuestos, y descontando los impuestos, la utilidad líquida. Definimos entonces ahora cada uno de los componentes del activo circulante y del activo fijo. El efectivo, les decía yo, que lo obtenemos por diferencia. Es el resultado de nuestras transacciones. Ahora hemos puesto 200 aquí para efectos del ejercicio. Las cuentas por cobrar son 900. Equivale a 1/12 de las ventas.
puesto que estamos suponiendo que las ventas son lineales y que todas las ventas que se hagan en diciembre, al 31 de diciembre, van a estar adeudadas. Desde luego que en la realidad uno tiene que hacer los cálculos sobre variaciones estacionales, que en el caso de el mes de diciembre normalmente las ventas son mayores. En este ejercicio simple hemos supuesto que las ventas son lineales. Las existencias las calculamos como la diferencia entre las compras y el costo de venta, que es la mercadería que se ha vendido, costo de la mercadería vendida. Nuestro plan de inversiones nos ha determinado el activo fijo y por lo tanto, sumando los rubros, determinamos la cuantía de nuestro activo total. En este ejemplo, 9.300. Las cuentas por pagar las podemos calcular como 1/12 de las compras, puesto que uno de los supuestos es que pagamos nuestras compras a 30 días. Y los gastos se han calculado también como 1/12 de los gastos del estado de resultados estimados. El impuesto todavía no lo tenemos determinado, pero podemos iterativamente poner una cifra aproximada a lo que se pagaría por impuestos, de tal manera de determinar a continuación cuáles van a ser los préstamos bancarios a corto y largo plazo y el patrimonio. Recuerden ustedes que este patrimonio está formado por el capital aportado por los socios y por la utilidad retenida. Una vez llegado a este momento, tenemos que, teniendo en consideración la relación deuda-capital que queremos establecer en nuestra empresa, vamos a definir en este ejemplo que vamos a tener préstamos bancarios de corto plazo por 500 y préstamos a largo plazo por 4.000. Estas cifras, como les digo, son arbitrarias. Podríamos tomar otras cifras y obtener otro grado de riesgo dentro de esta formulación. Teniendo definido los préstamos bancarios y las necesidades de capital, de aporte de capital, podemos identificar en la lámina anterior los intereses. En este caso son 4.500 de préstamo a una tasa del 6%, nos da 270 pesos de interés. De esa manera podemos calcular la utilidad antes de impuestos, los impuestos y la utilidad líquida. Y corregir entonces en nuestro estado de situación estimado los valores correspondientes a impuestos por pagar y a capital aportado por los socios. De esa manera obtenemos todos los valores que se requieren para todos los rubros de activo y pasivo que constituyen el estado de situación estimado. Finalmente, formulamos el estado de flujos de efectivo. Nosotros determinamos los flujos efectivos por venta calculando las ventas y restando de ellas las cuentas por cobrar. Si nosotros hemos vendido 10.800 y han quedado debiendo 900, la diferencia entre estas dos cantidades es la parte que han pagado en efectivo, que ha ingresado a caja y que por lo tanto constituye un flujo positivo por ventas. De la misma manera, determinamos los flujos negativos relacionados con los costos de venta
y aumentos de existencia. En los antecedentes del ejercicio habíamos estimado compras por 7.200 y vamos a quedar debiendo de estos 7.200 que hemos comprado a nuestros proveedores la suma de 600. Eso significa entonces que nuestro flujo negativo por costo de venta y aumento de existencias es de 6.600. El flujo negativo por gastos se calcula de la misma manera. Tenemos gastos por 2.400, pero no van a estar todos pagados. Por lo tanto, el flujo, lo que hemos pagado a los gastos, van a ser 2.200. Hemos supuesto que se pagan todos los intereses en el año y por lo tanto tenemos 270 de flujo negativo. Restando de los 9.900 del flujo positivo de ventas, los flujos negativos por los gastos, tenemos un flujo neto de operación de 830. El flujo negativo de inversiones alcanza a 8.000, puesto que esos son las inversiones, los activos fijos que vamos a comprar y pagar durante el periodo de acuerdo a las bases de este ejercicio. Finalmente, vamos a tener flujos positivos por préstamos, ingreso de plata por préstamo, por 4.500, y vamos a tener un flujo positivo por aportes de 2.800. Y obtener entonces el flujo neto de financiamiento de 7.370. Si nosotros sumamos estos flujos netos de operación, de inversiones y de financiamiento, obtenemos un flujo neto del periodo de 200. Este valor 200 equivale al saldo de efectivo, con la salvedad de que en este caso es exactamente igual por el hecho de que partimos de un saldo inicial de 0. Normalmente, si hay saldos anteriores, el flujo neto del periodo equivale al saldo final menos el saldo inicial. En este caso, el saldo final son 200 menos el saldo inicial 0, nos da el flujo neto del periodo. Ahora vamos a hacer un breve recreo.